Bienvenidos a tu canal El Lector Agradecido. Ustedes ven que estoy flanqueado aquí con El Quijote. Esta es la edición que en el 2004 la Real Academia de la Lengua publicó como un homenaje al cuatricentenario de la publicación de la primera parte del Quijote, que fue en 1605. A mi derecha tengo del diario El País un libro que es consecuencia de toda una serie de artículos periodísticos que se escribieron con ocasión de esos 400 años. Y la gran pregunta que hoy, o que sale a la luz, este será un gran lector de Cervantes, del Quijote. Entonces, como lo decimos en el título de hoy de este lector agradecido, yo sí me he leído el Quijote, yo sí me leí el Quijote. Entonces, lo digo con orgullo, tal vez en una época en donde precisamente estamos luchando, o precisamente la razón de ser de este canal es incentivar a la lectura. Y fíjense ustedes, tenemos un monumento de la lengua castellana en concreto. Dos personajes que parecen humanos, parece que hubieran existido históricamente, Don Quijote, Sancho Panza. Y sin embargo, ellos están hechos de palabras, están contenidos en este libro, pero son palabras castellanas. O sea, ellos no existieron. Tal vez Cervantes se pudo haber inspirado en alguien que existía, que conoció en su España natal o en su correría por Europa o en sus viajes hacia el oriente. Pero el hecho es que esto es producto de su imaginación. Don Quijote y Sancho Panza son dos seres hechos de palabras. Y sin embargo, han insurgido a la realidad o a la vida, a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestros haberes de imaginación como seres que alguna vez existieron. Y sin embargo, son producto de la imaginación, de lo que es la primera novela. Ahora bien, ¿cuántos hoy en día leen o han leído completa esta novela? Más allá de esa famosa imagen de Don Quijote luchando contra molinos de viento, que se ha tomado como, bueno, una de las imágenes más poderosas del libro, ¿no? Pero no es la única, por supuesto que no es la única. Y ustedes lo verán, por lo menos aquí en este libro del País, de recopilación de artículos periodísticos sobre el Quijote, aparece el molino de viento, ¿no? Porque es una de las imágenes más poderosas del libro. Don Quijote enfrentándose a unos molinos de viento como si fueran unos gigantes, como si fueran unos grandes enemigos, dentro de esa locura y esa imaginación. Ahora, ¿en qué momento llega el Quijote en mi vida? Yo tendría unos 23 años cuando inicio la carrera de educación, 23, 24 años. Quiero ser, más que profesor de literatura, yo he llegado a la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo buscando lo más parecido a una escuela de letras. Y lo conseguí, debo reconocer que lo conseguí. Y hacia el segundo, tercer semestre, me tocó ver una materia con el profesor José Napoleón López, que se me quedó en el alma. Análisis literario 1. De verdad que lo que yo recibí allí, no solamente yo estoy seguro que muchos de mis compañeros, pero bueno, voy a hablar desde mí. Análisis literario 1, teníamos que ver poesía, teníamos que leer novela, teníamos que leer cuentos. Como cuento, el profesor Oropesa nos sugirió Pedro Páramo y El Llano en Llama. Íbamos a leer la novela Pedro Páramo e íbamos a leer los cuentos también de El Llano en Llama. Macario, recuerdo Macario dentro de esa. Ana Enriqueta Velo arriba como poeta. Y como novela, pero como novela magna, El Quijote. Pero el profesor sensato decía, bueno, léanse tal capítulo, al otro. ¿Y qué capítulo nos sugirió del Quijote el profesor Oropesa? El primero, por supuesto, el primero que nos habla de la locura del Quijote, la razón, esa lectura ávida, enfervorizada de los libros de caballería que lo llevan a la locura y que lo hacen querer ser un caballero andante en una época en donde la España del siglo XVII ya los caballeros andantes eran fantasía. Pero bueno, nos mandan a leer el primero, importante leerlo, el de la primera salida, el segundo por ahí. Uno que era importante cuando Don Quijote vuelve apaleado de esa primera salida, que es el capítulo 5, el escrutinio que hacen de los libros, que es una crítica literaria, que lo hacen el cura y el barbero, que son los grandes amigos del Quijote. Capítulo 6. El capítulo 7, importante también,
porque es cuando Don Quijote se conoce a Sancho. Importante, porque eso es una amistad literaria, pero una amistad también para la vida. Conoce a Sancho y va a ser la segunda salida del Quijote. Y el capítulo 8, importantísimo, porque el capítulo 8 es el episodio de los molinos de viento. Sancho viendo que eran molinos de viento y sin embargo Don Quijote, ¿cómo se llama? A lomo de Rocinante, su caballo famélico, porque él creía que eran precisamente gigantes. Y ahí comienza esa fantasía. Yo tengo conmigo, como les decía, esta es la versión de la Real Academia, a propósito del cuatricentenario, en el 2005. Tengo esta otra versión, que es lo interesante, fíjense ustedes, una versión llena de citas literarias, pero esta es una edición española que está pensada para los estudiantes. Ahora díganme ustedes, ¿qué estudiante es capaz de leerse un libro como este? Porque ¿cuál es aparte de lo grueso, ¿no? De lo ingente de esto, que esta es la primera parte además, está el hecho de que está escrito en un castellano antiguo. Necesitamos muchas aclaratorias, muchos términos que ya no se utilizan, muchas maneras de hablar que ya no hay. Sin embargo, a mí me parece que precisamente si hay personas en el mundo que hablan alemán, cuya lengua materna es el alemán, por ejemplo, o el inglés o el francés, y han aprendido el español para leer este monumento literario que es el Quijote. Nosotros hemos heredado la lengua castellana como lengua materna, como lengua madre, pasamos por él con total indiferencia. Entonces, ¿cuál es así como yo les digo, yo sí leí el Quijote, yo lo leí, porque precisamente aproveché, no me quedé en eso que el profesor, de una manera, digamos, esa sensatez de decir, bueno, no tenemos tiempo, yo sé que ustedes no se van a leer todo el libro, léanse tales y cuales capítulos de estos que les he mencionado. Yo dije, no, yo tengo que ponerme a leer el Quijote. Yo aproveché ese momento para no parar y leerme toda la novela. O sea, fue un reto que yo me puse a mí mismo. No quedarme allí, el profesor no me iba a reconvenir por eso. Pero entonces yo sabía que era mi oportunidad. Yo tenía ya como una deuda conmigo mismo como lector, el hecho de que no había asumido el Quijote. Pero entonces aproveché este momento, mejor momento, alguien que me inspiraba como era el profesor Oropesa. Entonces dije, bueno, yo a sola me voy a poner el Quijote. Por supuesto, leí los capítulos que él hacía especial énfasis, pero me fui a leer todo el Quijote y me reí con ese castellano antiguo, me reí de locuras del Quijote y sobre todo cuando yo llegué a la parte final, donde Sancho, ya quijotizado completamente, le dice a un derrotado Don Quijote, levántese, señor, vamos a seguir la aventura. Yo sentí esa tristeza de Sancho, o sea, me sentí triste, o sea, imagínense cuánto ese libro caló en mí. Lo viví, no era simplemente leer por leer, sino vivirlo. Y fíjense ustedes, hay un libro que yo, es del año 76, es de Carlos Fuentes, aparte de un excelente escritor, perteneciente al boom de la literatura latinoamericana. ¿Qué destaco yo de este libro que se llama Cervantes o la crítica de la lectura? ¿Qué destaco yo de este libro? Una frase donde resume ese Quijote que yo leí, que yo experimenté. Él dice, la aventura de un loco maravilloso que recupera una triste cordura. Imagínense ustedes qué manera tan hermosa de resumir este libro. Como les decía, Carlos Fuentes, en este acercamiento al Quijote, escribe en este libro titulado Cervantes o la crítica de la lectura, una frase que a mí me parece que resume la experiencia, mi experiencia particular con el Quijote. En esa lectura que yo quise hacer de Quijote, aproveché mis 24 años. Y Don Quijote es la primera novela de la desilusión. Es la aventura de un loco maravilloso que recobra una triste razón, una triste cordura. De manera tan hermosa de resumir la primera novela como tal. Fíjense ustedes, a mi derecha tengo unas famosas clases de Vladimir Nabokov, conocido universalmente por esa novela llamada Lolita. Y aparte de ser un excelente novelista, era también un gran profesor, con una gran capacidad para enseñar. Y él llega a Estados Unidos, de su exilio, para asumir lecciones de literatura, vastas lecciones de literatura, y asume precisamente
el Quijote, ya las tenía preparadas, se leyó el Quijote de cabo a rabo, resumió, como lo dice aquí. Cuando leemos este libro, a veces, si hemos tenido mucha admiración por la obra o nos parece que criticarla es como que si estuviéramos cometiendo un eh, pecado, pues. Él desarma, así como hemos dicho de García Márquez. Por cierto, les dejo allí ese video que dedicamos a el destornillador de García Márquez, porque al igual que el Quijote, Cien años de soledad es considerada el otro monumento en lengua castellana. Fíjense ustedes, el venido de España, en los albores del descubrimiento de América, o aquel encuentro de dos mundos, y el castellano ya en América, y Cien años de soledad como el segundo monumento. De hecho, son los dos primeros libros que la Real Academia se decide publicar. El Quijote por un lado y Cien años de soledad por el otro. Dos momentos de la lengua castellana en su máximo esplendor. Los invito, ahí tienen ese link para que vayan y disfruten también de este video, donde pues hemos invitado a utilizar ese destornillador para la lectura. Eso que estamos haciendo acá. Lo digo por lo que estoy diciendo de Nabokov, asumiendo el Quijote con ese destornillador donde lo desarma y muchas veces es desacralizador y ve titubeos en el comienzo de un Cervantes que pretende hacer parodia de las novelas de caballería, y después esa imagen, ese Quijote aparentemente loco y soñador, lo gana él mismo. Si algo, no sé, no recuerdo quién lo dijo concretamente, pero si algo tenía Cervantes era un convencimiento, creía profundamente en el Quijote como ser. Y recuerden que precisamente la novela se caracteriza por desarrollar un personaje, o varios personajes, pero sobre todo uno, en toda su plenitud, en toda su complejidad interior, ¿no? Y Cervantes lo logra. Si bien inicia como haciendo una parodia de las novelas de caballería y hablando de un loco, después se cree en esa locura y se va con el Quijote a recorrer, con el Quijote y Sancho, esa amistad para la vida, a recorrer el mundo, ese mundo de la España del siglo XVII, de mediados del siglo XVII. Pues bien, yo les he recalcado que hay lectores en otras lenguas europeas, francés, alemán, inglés, que se han motivado a aprender el español para leer en lengua original el Quijote. Si ellos lo han hecho y nosotros tenemos el español como lengua materna, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no nos motivamos a leer el Quijote y a disfrutarlo en ese sabor antiguo que tiene? Por lo menos yo conmigo tengo un libro que también llegó a mis manos, fue escrito previo al Quijote, en el 1524, entre 1524 y 1550 y tanto, se estima que fue escrito este libro, un autor anónimo, no es seguro que no haya escrito, Quijote 1605. Pero cuando yo me compro este libro, editado en el 1978, está escrito, una página está en castellano antiguo y otra modernizado en castellano moderno. Pues yo me negué a leer esta parte y me fui a leer el Lazarillo de Tormes, una novela de los pícaros, ¿no? Me fui a leerla en castellano antiguo. Yo quería disfrutar ese castellano con el gusto a lo antiguo, quería consustanciarme con esa manera de hablar, esos refranes, un refranero aquí muy rico, y que nosotros en América hemos heredado en muchos sentidos. Y lo mismo pasa con el Quijote. Hay aquí precisamente el reto de disfrutar. Claro, tenemos un castellano que ha evolucionado, y cuánto ha evolucionado, pero tenemos como el reto, más allá de disfrutar de ese gusto, de ese castellano, de esa lengua antigua, es disfrutar de la aventura, ¿no? de esta aventura. Yo me atreví a leerlo, lo disfruté, me reí, me conmoví, me fui a viajar con el Quijote, aprendí tantas palabras que tal vez ya no uso ni utilizo, pero a ver la evolución de este idioma que llegó a nosotros de manera terrible, no precisamente
esa llegada del conquistador español no fue precisamente algo pacífico, ¿no? Ya sabemos cómo fue. Pero bueno, más allá de eso nos quedó una lengua de cultura muy rica, y el Quijote es una buena manera de ingresar como lectores agradecidos a eso. Yo lo fui, soy un lector agradecido de esta novela, se las leo. Yo aproveché un buen momento, un profesor que me inspiró, el profesor José Napoleón Oropesa, entre otros libros que nos presentó, me presentó esto. Yo aproveché el momento y disfruté de esta gran lectura, la disfruté desde el corazón. Soy lector agradecido de eso, se los recalco y los invito pues a que lo asuman, ¿por qué no? Tienen allí dos grandes, una amistad para la historia y una lectura que no lo va a defraudar, si deciden asumirla. No pierdan la oportunidad de ser lectores agradecidos de esta magna obra.